Tal, el día de hoy vamos a analizar el test 16 factores de personalidad de Raymond Cattell. Yo soy el psicólogo Alberto Gallegos y daremos inicio. ¿Qué vamos a observar para este test? El material, la aplicación, la calificación, así como la interpretación del mismo. ¿Qué necesitamos para la aplicación, calificación e interpretación de este test 16 factores de personalidad? Bueno, en primer lugar, necesitamos el manual 16 factores de personalidad de Raymond Cattell y otros que han colaborado para el desarrollo del mismo. Necesitamos el cuaderno de trabajo. Hay que recordar siempre que en este tipo de cuadernillos no se escribe absolutamente nada. Ha llegado a pasar en algunas ocasiones con algunos eh, alumnos, algunos colegas que de repente, bueno, algunos aplicados, sujetos que están en proceso de acreditación con ese test, pues llegan a hacer algunas anotaciones. Entonces, recuerden que es muy importante que sobre estos cuadernillos no se escribe absolutamente nada. Necesitamos también el protocolo de evaluación. Necesitamos nuestra hoja de respuestas, que es donde justamente los sujetos sí escriben. Eh, También necesitamos las plantillas, los acetatos, que en un momento más observaremos, A, B, S, D. En este caso vamos a utilizar la forma A para la aplicación. Asimismo, el básico, el lápiz y la goma. Hay que recordar que en las puntillas 2, 2 y medio del lápiz, pues serían normalmente las más usadas. Un poco de contexto para tener idea a quién, cómo aplicamos. ¿A quién le aplicamos ese tipo de test? Bueno, a sujetos con 16 años de edad en adelante, con una preferencia de un nivel escolar medio superior como mínimo. La aplicación se puede dar a nivel individual, una autoaplicación también, o a nivel colectivo. El tiempo de la aplicación del test, en realidad no hay un tiempo determinado como tal. Sin embargo, se le hace el comentario a los sujetos que el test tiene un promedio de ejecución entre 35 a 45 minutos. Recordar que el objetivo del test es describir las distintas personalidades de la población mediante un análisis factorial, lo cual deben tener muy presente los sujetos porque esto permite tener una mejor claridad en ellos y que lo más importante es que contesten con toda honestidad, sobre todo para tener una buena idea de su forma de ser. Y es por ello que dentro del report que nosotros realizamos, una vez que vayamos a aplicar nuestra aplicación, hay que dejar muy clara la consigna. La consigna es, a continuación encontrará una serie de cuestiones que permitirán conocer sus actitudes e intereses. En general, no existen contestaciones correctas o incorrectas, porque las personas tienen distintos intereses y ven las cosas desde distintos puntos de vista. Conteste con sinceridad. De esta forma se podrá conocer mejor su forma de ser. Una vez que hemos asignado la consigna, eh, orientamos al sujeto que va a contestar el test hacia el área de ejemplos dentro del cuadernillo de trabajo. Como por ejemplo, aquí ya están 3 ejemplos y vamos a hacer análisis de los mismos. Ahora, conteste a los ejemplos de práctica para señalar su respuesta, que puede ser A, B o C. Rellene en la hoja el espacio debajo de la letra que corresponda. Si tiene dudas, puede preguntar al examinador. Se puede dar esta indicación o bien una de las recomendaciones que yo doy en este caso con los ejemplos para que quede muy bien asignado el cómo debe de trabajar el sujeto, es leer con ellos la pregunta número 1 del ejemplo, que en este caso es, me gusta
presenciar una competición deportiva? Respuesta A, sí. Respuesta B, a veces. La respuesta C, no. En este caso, como podemos observar en la parte superior del ejemplo número 1, la respuesta que ha otorgado en un ejemplo el sujeto prueba es la respuesta A. Es decir, sí, me gusta presenciar una competición deportiva. La respuesta que supuestamente dio es sí. Nosotros ya hemos dado la primer ejemplo. Le pedimos al sujeto que lea la segunda pregunta. Prefiero las personas A, reservadas, B, término medio, C, que hacen amigos fácilmente. Como podemos observar y le pedimos que nos conteste qué opción elegiría. En este caso podemos observar que se eligió la opción C. E indicamos que subraye, tache o circule preferentemente la opción C. El tema del circulado siempre va a ser una mejor opción porque cuando trabajamos con nuestras plantillas de calificación, pues permiten una mejor observación de las respuestas. La pregunta 3 del ejemplo, toro es a ternero, como caballo es a. En este caso se eligió la opción A, como podemos ver que es potro. Una vez que hemos destacado los 3 ejemplos, le preguntamos al sujeto que está en la aplicación si ha quedado claro qué tipo de preguntas encontrará y cómo debe responder a cada uno de los criterios o ítems que tenemos en nuestro cuaderno de trabajo. Si el sujeto responde que sí y que tiene muy clara la consigna, entonces podemos empezar con su aplicación. Después de 35, 45 minutos aproximadamente que el sujeto ha terminado, bueno, nosotros podemos observar que el sujeto tiene dos instrumentos. En primer lugar, que es el cuaderno de trabajo y la hoja de respuestas, que es estos que observamos a continuación. El cuaderno de trabajo, recordemos que en este caso son 187 preguntas y podemos observar que en la hoja de respuestas pues también abarca 187 respuestas. Y para poder calificar el trabajo realizado por el sujeto, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Una vez que evidentemente ya él haya concluido con con la ejecución del mismo. Bueno, pues vamos a utilizar justamente la hoja de trabajo, la hoja de respuestas que el sujeto ha empleado. Hay que recordar siempre tener llenado por puño y letra del sujeto sus nombres o sus datos generales. Necesitamos, reitero, esta hoja de respuestas, así como las plantillas para la hoja de respuestas del cuestionario. Podemos observar que son dos plantillas diferentes, A y B. El lado izquierdo podemos observar que nuestra plantilla cuenta con renglones con B, E, G, I, M, O, Q2, Q4. Y la plantilla B podemos observar que tiene los apartados A, C, F, H, L, N, Q1 y Q3. Estas plantillas, como se pueden dar cuenta, en cada uno de los apartados tienen círculos con una numeración específica, que puede ser de 1 o puede ser de 2, como en el caso del apartado B, se observa que todos sus puntos son de una unidad. En el apartado E podemos observar que ya hay una variación de 1 y 2 puntos, al igual que nuestra plantilla B tiene la misma puntuación. Entonces, reitero, para poder realizar la calificación de nuestro evaluado, necesitamos la hoja de respuestas y la plantilla. Entonces vamos a ir colocando cada una de las plantillas una por una y vamos a ir haciendo las anotaciones correspondientes. Hay que recordar que para esto necesitamos superponer la plantilla sobre la hoja de respuestas y tener cuidado que haga match la plantilla con la hoja de respuestas para poder nosotros computar la sumatoria bruta de cada uno de los espacios, de cada uno de los factores.
Esos factores que vamos a ver a continuación se computan del lado derecho. En la parte derecha de nuestras hojas de respuestas, vamos a observar, tenemos aquí una puntuación bruta. Ya aquí hemos empleado nuestras plantillas en el ejemplo que hemos obtenido, donde nos marca la flecha. Por ejemplo, en la puntuación bruta, el A se ha computado en 10 puntos, en la puntuación bruta de B son 7 puntos, en C 21 puntos, y así sucesivamente con cada una de los factores se ejecutaron la puntuación general bruta. Ujú. Si ya he realizado mi sumatoria de cada uno de los espacios, puntuación bruta de cada uno de los factores, a continuación, lo que va a llevar a cabo es lo siguiente. Vamos a empezar a sacar la puntuación estándar. Aquí podemos observar en estas columnas, en estas filas, los factores que son justamente los que hemos computado hace un momento. Pasamos los datos, en este caso son de las formas A, que son exactamente los mismos como se pueden dar cuenta que están aquí en esta columna de la forma A, que es esta puntuación bruta. Y esta puntuación bruta la vamos a transformar en puntuaciones estándar. ¿Cómo vamos a obtener nuestras puntuaciones estándar? Bueno, a partir de cada uno de los factores que hemos obtenido de sus formas. Es decir, lo que vamos a hacer es postularnos en la conversión para datos, ya sea de mujeres o de hombres. Aquí hay que tener mucho cuidado y saber tener muy bien en claro a quién le estamos aplicando el test, a hombres o a mujeres. En este caso, para el ejemplo, hemos utilizado la conversión de datos para mujeres. Y observemos el ejemplo. Tenemos la puntuación del factor de la forma A, veamos, que es el factor A, por ejemplo, aquí obtuvimos 10 puntos. Ujú. Y para obtener la puntuación estándar de estos 10 puntos, entonces voy a buscar en mi conversión el factor A, que aquí se está señalando, cuántos puntos brutos obtuvo el sujeto. Bueno, en este caso nos indica que fueron 10, y vamos a buscar los 10 puntos dentro de la conversión de datos. Y aquí nos indica que la conversión de datos nos indica que son 5 puntos. Estos 5 puntos son los que voy a computar en la puntuación estándar. ¿Mm? Creo que es bastante sencillo, bastante fácil. Es muy similar a otros tipos de test donde extraemos los datos, como por ejemplo los percentiles, que suelen ser muy común en otro tipo de test, para poder hacer la transformación, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el factor B, nos indica que la puntuación bruta fueron 7 puntos, buscamos el factor B que se encuentra aquí, nos indica que fueron 7 puntos, seguimos la línea recta en horizontal hasta los 7 puntos brutos y nos indica que la puntuación estándar es de 6 estándar. Lo mismo con el factor C, que fueron 21 puntos, lo podemos observar. Buscamos el factor C, buscamos la columna con los 21 puntos y nos indica que la conversión de puntuación estándar es en este caso de 7 puntos, que es justamente lo que hemos indicado aquí. Estas conversiones las vamos a hacer con cada uno de los factores hasta la Q4, que podemos observar en este caso que la forma A, la puntuación bruta fueron de 17 puntos, buscamos el Q4 y el apartado de 17 puntos y nos indica que efectivamente, siguiendo la línea de la columna, fueron 7 puntos estándar, ¿no? 9 puntos de puntuación estándar, que son precisamente los que se colocan aquí. Una vez que hemos obtenido todos los puntos estándar de cada uno de los factores, lo que prosigue ahora es hacer la puntuación aquí en Stenes, que se encuentra aquí justo en este espacio que estoy señalando. Vamos a observar. Nosotros vamos a buscar en la parte inferior este recuadro
de los estenes y que nos indica que va de izquierda a derecha la puntuación que viene de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 estenes, que es lo máximo. Ujú. En la parte superior de este recuadro podemos encontrar todos los factores que son de puntuaciones bajas y puntuaciones altas. Y como pueden observar en esta columna de los estenes 1, podemos observar que podemos encontrar un punto en esta columna, que es la puntuación baja. En ese caso, por ejemplo, observemos que tenemos 5 puntos del factor A, el STEM del factor A ha obtenido en este caso 5 puntos. Y si nos guiamos sobre esta columna, que es el promedio, de hecho, podemos encontrar el punto 5. Lo mismo podemos hacer la contabilidad de manera directa. Por ejemplo, estamos en la puntuación baja, que es el estado de soliloquia. Podemos empezar a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí ponemos una puntuación, ponemos un círculo para poder clarificar que justamente es ahí donde se encuentra la descripción del sujeto de sus puntuaciones estándar. En el caso de la puntuación estándar del factor B, obtuvo 6 estándar y como podemos ver, nos colocamos en el estándar 6, vamos a la columna y también se encuentra este círculo ya marcado en el factor 6. Una vez que hemos concluido con cada uno de nuestros círculos de cada uno de los factores, como podemos observar, que puede ser el caso anterior, ya aquí hemos señalado con un círculo cada uno de los factores en su puntuación estándar de Stenes. Entonces, graficamos. Vamos, ¿qué significa graficar? Es unir con una línea factor con factor siguiente. Es decir, de factor a factor B, de factor B a factor C, de factor C al E, del E al F, del F al G, del G al H, y así sucesivamente vamos a ir uniendo con una línea de factor a factor, hasta llegar al factor Q4, que es de tensión o tranquilidad. Si has logrado llegar hasta aquí con gran solvencia en tu calificación del perfil 16 factores de personalidad, lo que sigue es lo siguiente. Ahora vamos a sacar o a tratar de hacer una interpretación adecuada del sujeto. Para esto hay que haber realizado ya previamente, reitero, un report e incluso probablemente una entrevista para poder tener mejor claridad sobre la armonía en la interpretación que vamos a realizar de este test. En primer lugar, vamos a utilizar el factor A para obtener nuestra interpretación del mismo. O sea, observamos que en este caso el sujeto tuvo un estándar, una puntuación estándar de 5 puntos. Si podemos ver, aquí en medio se encuentra lo que es el promedio, ¿no? Hacia abajo son las puntuaciones bajas, hacia la izquierda son las puntuaciones bajas y hacia la derecha encontramos las puntuaciones altas. En este caso, las puntuaciones bajas nos hablan del estado de soliloquia y las puntuaciones altas hablan de la sociabilidad. Observemos, ¿a qué nos referimos con puntuaciones altas de sociabilidad? Expresividad emocional. Nos menciona que el individuo expresa marcada inclinación a trabajar con gente, disfruta del reconocimiento social, es participativo, le gusta formar grupos activos, disfruta de sus relaciones interpersonales, capaces de soportar la crítica, capaces de recordar nombres de personas, pero son menos confiables en trabajos de precisión.
En sus obligaciones son despreocupados, aptos para desempeñar profesiones como el trabajo social o bien empresarios y seguramente entre otros varios. Cuando hablamos entonces del estado de soliloquia, que son las puntuaciones bajas, podemos encontrar que el sujeto tienden a ser cauto en sus expresiones emocionales, intransigentes y críticos, prefieren trabajar con cosas o maquinaria, por lo que suelen desempeñarse bien en actividades como electricistas, investigadores científicos, es decir, en trabajos de precisión. Como podemos observar en este caso, en nuestra puntuación estándar de los estenes, el sujeto se encuentra en un estado de promedio, es decir, se encuentra en puntuaciones altas de las bajas y cercano al punto o el sten 6, que es las puntuaciones bajas de las altas. Esto es muy importante porque nos habla de un estado de equilibrio. Es un sujeto, en este caso, que si bien es cierto que tiene ciertas capacidades de introspección, que es un sujeto introvertido posiblemente, no es un introvertido, un sujeto introvertido que tenga una separación muy marcada de los entornos sociales. Sí, seguramente será un sujeto que tenga una capacidad de introspección, seguramente es un sujeto que tiene poco contacto constante con el entorno social. Seguramente en este caso, que el ejemplo ubicamos que es una mujer a la que hemos evaluado, seguramente es una mujer un tanto reservada y capaz de mantener, sí, conversaciones, pero no con todo el mundo, sino con personas muy específicas a las que ella, evidentemente, ha determinado que tiene la posibilidad de poder convivir y poder platicar, dialogar con ciertas, de ciertos tópicos, de ciertos temas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Reitero, hacer una interpretación de en dónde se encuentra el stand, ajá, y a partir de ello poder hacer una evaluación diagnóstica de cuáles son las cualidades de personalidad del sujeto. Y esto mismo lo vamos a hacer con cada uno de los factores. El factor siguiente, como podemos observar, es el de la inteligencia alta y la inteligencia baja. Como por ejemplo, la inteligencia alta, ¿de qué nos habla? Supuestamente personas más inteligentes son más morales, son perseverantes, con más fuerza del interés, ¿no? Inteligencia baja, esta escala nos sirve básicamente para elecciones vocacionales junto con otras escalas. Y para hacer entrega de nuestro informe, entonces realizaremos un informe de los resultados obtenidos. De acuerdo a los 16 factores de personalidad, estableceremos un estado de la personalidad del sujeto evaluado, procurando verificar que los resultados de cada uno de los factores sea coherente entre sí. Si recordamos, la puntuación del factor eh, B nos habla, fue de 6 estenes, entonces está en las puntuaciones altas, pero la más baja de las puntuaciones altas, lo cual, si regresamos a la cualidad de este factor, nos dice que sí, se encuentra efectivamente en una puntuación de las altas, pero es la parte más baja de la puntuación alta. Nos puede indicar entonces que sí, probablemente sea una mujer, una persona, un individuo con características morales eh, no tan marcadas, pero evidentes. Una mujer perseverante, una mujer que seguramente probablemente le guste las cualidades de estudio, que seguramente probablemente haya tenido, tenga o esté pensando en realizar una carrera universitaria, una licenciatura, una mujer perseverante, una mujer que puede llegar a tener algunas ideas firmes y con cierto tipo de convicciones. Ese tipo de ejercicio lo vamos a estar, reitero,
haciendo con cada uno de los factores y vamos a hacer una integración en nuestro informe que sea coherente, que sea consecutivo, que sea marcado a partir de cada uno de los estenes, de cada uno de los factores de personalidad que, que marcan al sujeto. Habrá factores que sean mucho más marcados que otros. Por ejemplo, aquí el factor más marcado es propensión a la culpabilidad y la tensión. Una mujer que se tensa mucho, probablemente por satisfacer los entornos sociales, familia, religiosidad, algún tipo de ideología tal vez, y sienta algún grado de culpabilidad por algunos eventos, ¿no? Y los puntuaciones más bajas que obtuvo tiene que ver con la ingenuidad, con conservadurismo, ¿no? Estos dos. Pues bueno, así es como vamos a realizar nuestro informe al final, para que la persona que ha solicitado eh, una evaluación de la personalidad del sujeto, pues tenga una mejor y más clara idea de quién es la persona que tenemos enfrente. Y bueno, ya está también a disposición 16 factores de personalidad, su quinta versión, el cual revisa estilos de respuesta y dimensiones globales, que veremos en otro video para tener más claridad de a qué se refieren estos dos nuevos apartados. Y pues gracias, tengan una excelente tarde, día o noche. Hasta luego.